Hola a todos, en este video vamos a continuar con la solución del folleto de práctica de la prueba de habilidades cuantitativas. Vamos con el ejercicio número 9. Este ejercicio nos dice, ¿cuál es el valor de la suma de los dígitos del número 200 a la 6 más 700 a la 2? Aquí yo lo escribí un poco más resumido, pero bueno, les voy a explicar de dos maneras diferentes. Una es la que les voy a explicar de primero, sería lo más ideal, que es que ustedes tengan conocimiento de las propiedades de potencias, específicamente esta que les estoy mostrando acá, que es que cuando tenemos el producto de dos números y ese producto está elevándose, podemos separarlo en el primer número al exponente multiplicado por el segundo número al exponente. Y bueno, algo que pongo aquí también es que recordemos la notación científica, que la notación científica la mayoría del tiempo la vemos en química o en física, porque aquí vamos a ver algo muy parecido. ¿Qué es la notación científica? Bueno, cuando tenemos un número muy grande, por ejemplo, si tenemos, no sé, 1.000.000, por ejemplo, entonces en lugar de escribir todo 1.000.000, lo que hacemos es escribir 1 por 10 a la 6. El exponente, por decirlo así, va a corresponder a la cantidad de ceros que tengamos. Porque 10 a la 6 sería multiplicando 10 6 veces. O sea, sería como que si tuviéramos 10 por 10 por 10 por 10 por 10 y por 10, ¿verdad? Eso sería lo mismo que tener 10 a la 6. Y cuando multiplicamos 10 por sí mismo 6 veces, entonces sería 10 por 10 nos da 100, luego por otros 10 nos da 1000, luego por otros 10 nos da 10.000, por otros 10 nos da 100.000 y por otros 10 nos da 1.000.000. Entonces, en realidad este 10 a la 6 es 1.000.000 que multiplicado por 1, pues nos sigue dando 1.000.000. Si tuviéramos, por ejemplo, 2 millones, entonces sería simplemente 2 por 10 a la 6. Entonces eso es algo que tenemos que recordar porque de la manera que lo voy a resolver es algo muy similar a esto que tenemos acá. Pero bueno, si estamos en el examen y no nos recordamos de estas cosas de acá, también vamos a ver una manera de solucionar este ejercicio que es meramente razonamiento. Pero esta manera lo voy a hacer en la segunda parte del video, porque en realidad lo más ideal es pues que tengamos los conceptos claros, máxime que si van a hacer este examen de las pruebas de habilidades cuantitativas, significa que ustedes van a ir a una carrera que requiere matemáticas y pues se recomienda muchísimo que vayan con los conocimientos frescos y que entiendan los temas verdaderamente, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzando con esto. En realidad, si nosotros nos ponemos a ver esta propiedad de acá, hay un producto aquí dentro de este paréntesis. Y aquí en realidad no tenemos un producto, aquí simplemente hay un número elevándose a otro número y aquí también. Pero ¿qué podemos hacer? Este 200 lo podemos representar como un producto. 200 lo podríamos representar como 2 por 100. Entonces vean que lo que hice simplemente fue este 200 lo estoy representando ahora como un producto que es 2 por 100. Y bueno, ese 2 por 100 está elevado a la 6. Y voy a hacer lo mismo con el 700. Entonces me quedaría 7 por 100 que lo tenemos elevado a la 2. ¿Ok? Y vean que ahora ya se nos parece muchísimo a la propiedad de potencias que tenemos aquí. Entonces 2 por 100 elevado a la 6, todo ese producto elevado a la 6, lo podríamos representar aplicando esta propiedad de acá como 2 a la 6 multiplicado por 100 a la 6. Y de igual manera con este otro paréntesis. Entonces podríamos tener acá 7 a la 2 por 100 a la 2. ¿Ok? Y ya ahora vamos a ver que 2 a la 6 es algo muy fácil. Y 7 a la 2 también sería una operación muy fácil. Y ya luego vamos a ver que 100 a la 2 y el 100 a la 6 en realidad va siendo algo muy parecido a la notación científica que mencioné antes. Entonces por eso es que estoy mencionando aquí la notación científica. No es exactamente la notación científica porque la notación científica se hace con base 10 y aquí lo que tenemos es un 100, pero vamos a ver que es algo muy parecido. Y muchas veces cuando nosotros tenemos el conocimiento o estamos, ¿cómo decirlo? Como
estamos acostumbrados a un tema, por decirlo así, como notación científica, y vemos algo muy parecido, se nos va a hacer mucho más fácil entenderlo y realizar el ejercicio. Entonces, bueno, vamos a solucionar 2 a la 6, ¿verdad? Que entonces recordemos, 2 a la 6 es simplemente tener 2 multiplicado 6 veces por sí mismo. Entonces aquí llevaría 5, me falta 1, sería 6. Entonces aquí 2 por 2, aquí llevaríamos 4, 4 por 2 llevaríamos 8, luego otra vez por 2 sería 16, por 2 sería 32 y por 2 sería 64. ¿Eso qué quiere decir? Entonces que 2 a la 6 es 64. Entonces aquí tenemos que 64. Ahora vamos a ir con el 100 a la 6, que es, como les dije ya varias veces, muy parecido a la notación científica. ¿Qué pasa cuando multiplicamos 100 por 100 por 100 por 100 por 100 por 100 n cantidad de veces? Bueno, va a pasar algo muy parecido que cuando multiplicamos el 10 por sí mismo varias cantidades de veces. Por ejemplo, cuando tenemos el 10, cuando tenemos por ejemplo 10 por 10, o sea 10 a la 2, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad lo que estamos haciendo es, como por decir así, ir agregando ceros. 10 por 10 es 100. Entonces vean que en realidad 10 a la 2 lo que hace es, como por decir así, poner el 1 y agregar 2 ceros. Y así sucesivamente. Si yo hago 10 a la 4, sin necesidad de hacer toda la multiplicación, yo voy a saber que es en realidad como poner el 1 y poner 4 ceros, o sea que sería 10.000. Sería 10 por 10 me da 100, por 10 me da 1000 y por otros 10 me da 10.000. Entonces vamos a ver que si estudiamos la multiplicación del 100, va a pasar algo similar. Cuando nosotros multiplicamos, por ejemplo, 100 por 100, eso entonces nos daría 10.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ya no se va a agregar un 0, sino que se van a agregar 2. Entonces, aquí tenemos 10 a la 2, entonces sería como por decir así, 100 a la 2. Entonces sería como aquí tenemos 100, como es la base de 100 y es a la 2, entonces va a tener ya no como con el 10 que tenían 2 0, sino que ahora van a tener 4. O sea que va a tener el doble de ceros que esté en el exponente. O sea, por ejemplo, si tenemos 100 a la 4, entonces eso sería poner el 1 y este va a tener 8 ceros. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver cómo me quedaría. Me quedaría con 8 ceros. Sería aquí llevamos 2. Aquí serían 5. Y aquí serían entonces 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, vean que lo que estamos haciendo es poniendo, por decir así, el 1 y como la cantidad de ceros va a ser el doble de lo que tengamos en el exponente. Entonces aquí tendríamos en realidad 100 millones cuando tenemos 100 a la 4, ¿verdad? Que si yo lo hago aquí a mano, sería tener 100 multiplicado por 100, multiplicado por 100, multiplicado por 100. Que eso sería entonces 100 por 100, me quedaría 10.000 cuando hago esta de acá. Luego cuando hago 10.000 por 100, entonces me quedaría 1.000.000. ¿Ok? Y luego 1.000.000 por 100 me daría los 100 millones que tengo aquí arriba. Entonces, ya habiendo estudiado eso de cómo se comporta el 100 cuando lo elevamos a una potencia, entonces vamos a ver que es muy fácil. ¿Por qué? Porque entonces este 100 a la 6 simplemente va a ser que tengamos un 1 con 12 ceros. Recuerden que como el exponente es 6, va a tener el doble, la doble cantidad de ceros que dice el número del exponente. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tendríamos entonces 64 por 1 billón, ¿ok? Pero en realidad vamos a ver después que este número tampoco es tan importante. Bueno, y después seguiríamos con esto de acá, que tendríamos 7 a la 2, que 7 a la 2 sería 7 por 7, que eso sabemos que es 49. Y aquí tenemos
multiplicado por 100 a la 2, que bueno, podríamos hacer simplemente 100 por 100 o aplicando lo que expliqué antes de cuando tenemos el 100 elevado a una potencia, sería simplemente un 1 con 4 ceros, que eso sería 10.000. ¿Ok? Y bueno, en realidad hacer estas operaciones, aunque sean números tan grandes, en realidad es bastante simple, porque tendríamos 64 por este billón que tenemos acá, pues son 64 billones. Entonces en realidad no hay nada complejo acá, simplemente agregar, por decir así, los ceros a ese 64 de ahí. Y lo mismo para el 49, 49 por 10.000 son 490.000, ¿verdad? Entonces no lo voy a hacer con una suma así en la línea, sino que lo voy a hacer como lo hacíamos en la escuela. Lo voy a poner aquí más. Entonces voy a empezar de derecha a la izquierda, haciendo los ceros. Aquí teníamos 49, ¿verdad? 490.000. Cuando tenemos 49 por 10.000. Entonces vean que cuando nosotros hacemos esta suma, pues aquí simplemente nos queda 0, 0, 0, 0. Aquí nos va a quedar el 49. Aquí nos va a quedar otros 3 ceros. Aquí otros 3 ceros. Y aquí 64. Entonces, bueno, en realidad estos números de acá, no, por ejemplo, aquí el billón y aquí 10.000, no eran en sí tan importantes, porque al final de cuentas, cuando tengamos que sumar todos los dígitos de este número, simplemente vamos a tener que sumar los dígitos del 64 y los dígitos del 49. Entonces aquí tenemos 6 más 4 son 10, y después acá tenemos, bueno, esos 10 que llevamos le sumamos 4 nos da 14, y esos 14 que llevamos le sumamos 9. Entonces cuando sumamos todos esos dígitos nos da 23. ¿Ok? 6 y 4 son 10, 10 y 4 son 14, y 14 y 9 sería 23. Entonces de esa manera solucionamos este ejercicio. Esas son la suma de los dígitos de estos números de acá, que en el ejercicio dice que es la opción C. ¿Ok? Bueno, pero también les mencioné en el principio del video que podemos en realidad solucionar este ejercicio simplemente con puro razonamiento, sin necesidad de tener en cuenta esto de acá. Y es simplemente viendo cómo se comporta, por ejemplo, el 200 cuando lo estamos elevando a una potencia, y en realidad en este caso no es mucho problema, porque pues 700 a la 2 simplemente es 700 por 700, entonces no es una operación muy complicada. Entonces, bueno, como les decía, podemos estudiar el 200, por ejemplo. Si nosotros tenemos 200 a la 2, que sería 200 por 200, bueno, voy a hacerlo como lo hacíamos siempre en la escuela. Este sería 200 a la 2. Entonces sería, recordemos que cuando tenemos 0, pues nada más, en realidad aquí nos va a quedar 0 por 0, o sea, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, y 0 por 2, 0. Nos sigue quedando 0. Luego lo que hacíamos en la escuela era que poníamos aquí una raya, ¿verdad? Y después sigamos con el siguiente 0, que bueno, también nos va a quedar 0. Después teníamos que poner otra raya, y entonces vamos a seguir con el 2, que aquí ya no todo nos va a dar 0, ¿verdad? Nos quedaría 2 por 0, nos da 0, 2 por 0, nos da 0, y luego 2 por 2, que nos quedaría 4. Entonces nada más bajamos los ceros, y aquí ponemos el 4. Entonces vean que 200 por 200 son 40.000. Si lo hacemos a la 3, entonces sería multiplicar este 40.000 por 200, o sea, 200 a la 3, ya tenemos 200 por 200, nos da 40.000, lo volvemos a multiplicar por 200, y eso sería 200 a la 3. Entonces, si yo pongo aquí otra vez 200, lo multiplico, pues la misma historia, ¿verdad? Al final de cuentas aquí simplemente lo que puedo hacer es poner dos ceros y empezar a multiplicar con el 2, porque ya sabemos que con estos dos ceros todo nos va a quedar 0, como nos quedó aquí al principio, ¿verdad? Entonces ahora vamos con el 2, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, ¿cuántos llevo? Aquí, 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 no me falta uno, 2 por 0, 0, y 2 por 4, 8. Entonces vean que aquí me dio 8 millones. Entonces podemos ver cuando tenemos estos resultados, bueno, tal vez aquí está un poco más difícil de verlo, pero si lo escribimos aquí, 2 a la 2 nos dio
40.000. Perdón, 200 a la 2 nos da 40.000. Luego tenemos 200 a la 3, nos da 8 millones. Entonces en realidad podemos ver que está pasando algo ahí. Bueno, incluso puedo poner aquí arriba 200 a la 1, que recordemos que 200 a la 1 pues sería 200, es el mismo número cuando lo estamos elevando a la 1. Entonces podemos notar algo, el 200 a la 1 tiene solo 2 ceros. Después, ¿qué pasa cuando lo elevamos a la 2? Tiene 4 ceros. ¿Qué pasa cuando lo elevamos a la 3? Tiene 6 ceros. Entonces en realidad lo que estamos haciendo es que cada vez que lo elevamos a una potencia, le estamos agregando 2 ceros, ¿verdad? Aquí tenía 2, aquí ahora tiene 4, aquí ahora tiene 6. ¿Y qué está pasando con este número del principio? Ese número del principio es el 2 elevado a la potencia. O sea, aquí es un 2 porque es 2 a la 1, me da 2. Aquí es un 4 porque es 2 a la 2, me da 4. Aquí es un 8 porque 2 a la 3 me da 8, o sea, 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué está pasando? Que pues cuando yo tenga, por ejemplo, 200 a la 4, ya no se me va a hacer necesario multiplicar este 8 millones por 200 otra vez, porque ya vi cómo se está comportando esa potencia. Entonces, en realidad es 2 a la 4, que 2 a la 4 es 16. Y luego va a tener el que teníamos antes, tenía 6 ceros, le vamos a agregar 2 ceros más. O sea que va a tener 8 ceros, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí, vamos a ver para que me quede bien, sería de esta manera. Ok, tenemos 8 ceros y aquí por decir así, el 16, ¿verdad? Que sería el 2 a la 4. Ahora, en realidad también lo podríamos ver de esta manera. Además de que estamos agregando cada vez 2 ceros, en realidad la cantidad de ceros es el doble que el número que tenemos en el exponente. Entonces, por ejemplo, 200 a la 1, tenemos un 1 en el exponente, hay 2 ceros. 200 a la 2, tenemos un 2 en el exponente, hay 4 ceros. 200 a la 3, tenemos un 3 en el exponente, hay 6 ceros. 200 a la 4, tenemos un 4 en el exponente, hay 8 ceros. Entonces vean que la cantidad de ceros siempre va siendo el doble del número que tenemos en el exponente. Entonces, dicho eso, en realidad podríamos ya saltar al 200 a la 6. Que entonces, 2 a la 6 es 64. Y el doble del exponente serían los ceros que vamos a tener. Que si es 6, entonces serían 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces también con solo ver ese comportamiento ya en realidad nos podríamos ahorrar hacer toda la operación a mano como la estábamos haciendo aquí. Entonces bueno, en realidad ya calculamos, por decir, la parte difícil, porque el 700 a la 2 es simplemente tener 700 por 700. Y bueno, voy a borrar esto de acá para hacerlo aquí al lado. Y entonces tenemos que resolver 700 por 700. Que en realidad pues tenemos aquí simplemente ceros, lo que de la misma manera como lo expliqué antes. Sabemos que esto cuando multiplique por este 0, los tres números nos va a dar 0. Cuando multipliquemos por este también nos va a dar 0. Entonces simplemente podría agregar 2 ceros. Y después voy a hacer la multiplicación con el 7. Me quedaría 7 por 0 es 0. Luego 7 por 0 también es 0. Y 7 por 7, 49. Entonces vean que nos quedó aquí 490.000. Entonces esta suma sería todo este número que tenemos aquí grande. Voy a borrar esto de acá. Sumarle el 490.000, ¿verdad? Que es al final de cuentas exactamente la misma operación que teníamos en la primera parte del video, ¿verdad? Porque al final de cuentas pues es lo mismo, pero haciendo un procedimiento diferente. Entonces bueno, lo mismo, aquí vamos a tener todo 0, 0, 0, aquí nos va a dar 0 más 9, 9, 0 más 4, 4, aquí vamos a seguir teniendo ceros, aquí más ceros y aquí el 64.
Luego, cuando sumemos todos estos dígitos, como estos ceros al final de cuentas son nada, o sea, cuando tenga 6 más 4 me da 10, y más 0 me sigue dando 10, más 0 me sigue dando 10, más 0 me sigue dando 10, y así sucesivamente, al final de cuentas simplemente, entonces lo que vamos a sumar es el 6 y el 4, y luego le vamos a sumar 4 y 9. Entonces 6 y 4 son 10, más 4 son 14, más 9 son 23, ¿verdad? Que nuevamente, como ya lo mencioné anteriormente, es la opción C. Entonces, bueno, espero que les haya quedado bastante claro. Yo sé que el video es bastante largo, pero de verdad, si ustedes están estudiando para este examen de las probabilidades cuantitativas, más como consejo, les digo que de verdad sean pacientes y que no se estresen o de verdad intenten poder ver los videos completos, porque cuando lleguen a una universidad como la Universidad de Costa Rica y a estudiar alguna carrera que requiere este examen, como ya lo mencioné antes, es porque ustedes van a necesitar bastante matemática. Y la matemática que ustedes van a ver en la universidad no es como la matemática que vemos en el colegio. No es una matemática que ustedes llegan un día a clases, tuvieron una clase un día y prácticamente ya entendieron todo un tema completo para el examen. Entonces, así no funciona los cursos de matemáticas en la universidad. De verdad, primero que todo, las clases no duran, las lecciones no duran, o sea, hay lecciones largas de hasta 3 horas, ¿verdad? Y incluso a veces en una lección no basta para entender un solo tema. Entonces, de verdad, sean pacientes. Si ustedes quieren ir a una universidad de estas, ya sea la Universidad de Costa Rica, la UNA, el TEC, y quieren entrar a una carrera que requiere matemáticas, tienen que de verdad ser pacientes, buscar los temas, estudiar los temas por sí solos y no simplemente saber cómo resolver un ejercicio. Porque puede ser que ahora ustedes saben resolver este ejercicio, pero el día de mañana es el mismo tema, pero le pusieron el ejercicio de una manera diferente, o sea, una estructura diferente, y ya no van a saber cómo solucionarlo. Entonces, mi consejo es que de verdad sean pacientes en ese sentido, de que si a veces van a tener que ver clases largas, van a tener que ver clases largas, de que si van a tener que ir a leer un documento de algún tema, van a tener que irse a leer el documento completo, porque si no, no van a poder pasar los cursos de la universidad, ya que es un nivel mucho más diferente, hay mucha diferencia a el nivel que traíamos del colegio. Entonces, bueno, eso sería todo con este video. Muchas gracias y hasta luego.